Hola, buen día. Me llamo René Gasnier, soy investigador de CONICET y trabajo en el Centro Atómico. Les voy a presentar mi temática de investigación, el almacenamiento de energía, y vamos a ver cómo los nanomateriales, en particular el grafeno, se pueden aplicar a esta temática. Esta temática surge del problema que se asocia a la combustión de los recursos fósiles para generar energía. Hay dos problemas asociados. Primero, que esta energía es finita, en algún momento se va a acabar. Y el segundo, que se asocia a la liberación de dióxido de carbono, que tiene un impacto ambiental en el cambio climático. Para eso, para tener un desarrollo sustentable, es necesario desarrollar las energías renovables. El problema es que no alcanza las energías renovables. Como se muestra en este dibujo, el héroe inventó una linterna solar, pero dice que el único problema es que funciona solamente en 100 años. En Argentina hay altos rendimientos en energías renovables, en particular en el sur, la energía eólica, y en el norte, la energía solar. Pero la problemática se ve acá en este dibujo. Imaginamos que el dueño de la casa hizo una inversión, compró paneles solares que le proporcionan luz durante el día. Pero cuando él vuelve del trabajo, se acosta el sol y no tiene más luz en su casa. Su inversión no le rinde a él. Eso es un problema de las energías renovables, es que padecen de un desfasaje temporal entre la producción y el consumo. Para vencer este desfasaje es necesario poder almacenar la energía producida. No sabemos almacenar bien energía eléctrica, pero sabemos almacenar energía química. Por ejemplo, las pilas, que cuando funcionan van liberando energía eléctrica que se puede aprovechar. El problema es que las pilas representan una cantidad de energía muy limitada y tienen un impacto ambiental muy importante. Una solución sería usar la oxidación del hidrógeno que produce como desecho agua, que no es un contaminante, liberando energía. Como esta reacción se asocia a una transferencia de electrón, se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Se puede ver que se consume el oxígeno, pero eso no es un problema porque en realidad no es que vamos a sacar el hidrógeno del medio ambiente. El hidrógeno se produce de la reacción de hidrólisis del agua. Esa reacción necesita que usamos energía para producir hidrógeno y oxígeno. Entonces estamos adentro de un ciclo en el cual se va generando agua y generando oxígeno. Y eso se acompaña de la liberación de energía en un sentido y la consumación de energía para producir estos. Obviamente, este ciclo tiene un interés solamente si esta energía no proviene de las energías fósiles, sino para producir mi hidrógeno voy a necesitar liberar dióxido de carbono. Entonces, en nuestro ejemplo, habría que agregar a los paneles solares un reservorio de hidrógeno, un tanque. Pero el problema, se usa acá, es el volumen. El hidrógeno, siendo un gas, ocupa un volumen muy importante. Si bien esta reacción libera mucha energía por masa de hidrógeno, necesito un volumen muy importante para poner esta masa. Es particularmente notable en el sector del transporte. También puedo reducir este tamaño aumentando la presión, pero tengo un costo energético que es el compresor para aumentar la presión del hidrógeno. Y además de eso, tengo un riesgo porque el hidrógeno, siendo muy reactivo con el oxígeno, en particular si estoy a alta presión, puedo tener riesgos de explosión. Y los accidentes ocurren en el transporte, en la vida doméstica, y si se considera el sector industrial, entienden que es algo que hay que tomar en consideración. Una de las formas de solucionar estos problemas es considerar los hidruros. Un hidruro es el resultado de la reducción de un metal por el hidrógeno, formando el hidruro.
Para entender eso, interesémonos un segundo a lo que es un óxido. Un óxido lo podemos ver en la vida cotidiana, por ejemplo, el óxido de hierro es el resultado de la oxidación de un metal por el oxígeno, formando un sólido, un óxido. Entonces, reemplazando el gas oxígeno por el gas hidrógeno, formamos en presencia de un metal un hidruro. Este hidruro tiene varios intereses. Primero, el hidrógeno, siendo ligado al metal, es menos reactivo. Hay menos riesgos de accidentes. El segundo es que como estamos acá en fase sólida, ocupa este átomo de hidrógeno mucho menos espacio que este. Entonces, resolví mi problema de volumen, pero aparece otro problema. Es el peso del metal, que obviamente esta especie va a tener un peso mucho mayor a esta especie. ¿Cómo reducir este problema? Bueno, claramente tengo que usar un metal que sea liviano, así el aumento de peso no va a ser demasiado importante. El metal más liviano es el litio y forma hidruros. El interés para Argentina es que 30% de las reservas de litio están ubicadas en el norte de Argentina. Ven que Argentina tiene a la vez altos recursos en energías renovables, pero también tiene el mineral para aprovecharlas. ¿A qué van los nanomateriales a todo eso? Un nanomaterial es, tomamos el ejemplo de una manzana. La superficie externa de una manzana sería lo que es su piel. Si la voy cortando, achico el tamaño, pero aumento la superficie. ¿Por qué? Porque tiene la superficie de su piel más del lado que corte en ambas partes. Y si sigo cortando, voy a seguir aumentando el área de mi manzana. Eso es lo que buscamos en los nanomateriales, tener materiales chiquitos porque van a tener un área alta. ¿Por qué me interesa? Porque con eso va a aumentar su reactividad. Tomamos el ejemplo de la sal. Si pongo sal gruesa en agua y sal fina en otro vaso, voy a ver que la sal fina se va a disolver más rápidamente. ¿Por qué? Porque la sal fina, al tener partículas más chiquitas, es más reactiva. Es lo que buscamos en los nanomateriales. Los nanomateriales se encuentran, por ejemplo, en los autos, en el equipamiento deportivo, pueden permitir tener un material más liviano, uno más resistente, o puede agregar funciones como propiedades antibacterianas, y en el caso del grafeno, por ejemplo, permite tener un material con nuevas propiedades. Desarrollamos una pantalla que sería flexible, por ejemplo. El grafeno, ¿qué es? El grafeno es una alotropía del carbono. En alotropía, tomamos el ejemplo del diamante con el carbón, es un material que está compuesto por el mismo elemento químico en ambos casos, el carbono, solo que en el caso del diamante tiene una organización más alta, es cristalino. Entonces, el diamante es más resistente, pero también es transparente. El grafeno es una alotropía nanométrica del carbono. Existen varias, como el fluoreno, los nanotubos de carbono y el grafeno. Ambos tienen organización distintas, lo que hace que tienen propiedades distintas. El nombre grafeno viene de su origen, el grafito. El grafito sería como varias hojas superpuestas de grafeno, como una resma de papel. Sacando con una cinta una de esas hojas, puedo tener una hoja de grafeno y estudiar sus propiedades. Y las propiedades del grafeno son muy interesantes. Tiene una muy alta área superficial, tiene una muy buena resistencia y elasticidad, es transparente, es un excelente conductor térmico y electrónico, entonces va a tener varias aplicaciones de interés. Nosotros, por lo que hacemos con los hidruros, nos interesó esas propiedades. Usamos un hidruro que se llama clorhidro de litio porque tiene una alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno.
Por un litio podemos ingresar 4 átomos de hidrógeno y podemos liberar 3 de estos 4, lo que hace que 1 gramo de este material puede liberar 0,13 gramos de hidrógeno. Está muy por encima del objetivo puesto para autos a hidrógeno. Pero ¿cuál es el problema? Es que esta reacción, si bien es factible, es lenta. Entonces, voy a tener que calentar demasiado para que ocurra esta reacción. Necesito que esta reacción puede ocurrir al revés también, porque necesito poder recargar mi material para usarlos a lo largo de su vida útil, de un día al otro. Piensan en la diferencia entre una pila, que tiene un uso único, y una batería. Entonces, necesitamos acelerar estas reacciones. ¿Qué se puede hacer? Se puede usar un catalizador, se puede usar una aleación, se puede también reducir el tamaño de este material a tamaños nanométricos. El problema es que si hacemos eso, vamos a tener la fusión que ocurre antes de la descomposición, que va a hacer que mis nanopartículas van a volver a agregarse, van a crecer y entonces la temperatura va a volver a aumentar. Lo que se propuso fue aislar estas partículas adentro de poro nanométrico, se dice nanoconfinarlas en una matriz que sea porosa. La matriz obviamente tiene que ser liviana para no perder la ventaja que el borido de litio tiene una alta capacidad de almacenamiento en peso. El peso ahora va a ser el peso del borido de litio y el peso de mi matriz. Por eso las matrices carbonosas son interesantes porque son livianas. Esta técnica permitió bajar unos 150 grados la temperatura de liberación del hidrógeno. El problema es que necesito bajarla unos 150 grados más para llegar a una temperatura viable para su uso comercial. Entonces vamos a tener que dopar mi matriz con otros materiales, de los cuales el grafeno. Vamos también a usar ese grafeno para aportar otras funciones a mi matriz, por ejemplo, catalizadores. Pero ¿cómo hacer ingresar un material con dimensiones micrométricas adentro de un poro nanométrico? Lo que se hizo es que usamos una solución de óxido de grafeno, porque se puede dispersar en agua. Ese líquido fluye. Y cuando la reducimos con un reductor, por ejemplo la vitamina C, se forma un hidrogel que sería como una esponja en el cual el sólido, el grafeno, atrapa al líquido, el agua. Ahora este agua podemos desplazarla por una solución que corresponde a la solución que permite obtener mi resina. Voy a lavar varias veces mi esponja de grafeno con la solución de resorcinol y formaldehída, sacar lo que es el exceso y volver a poner de nuevo otra solución así hasta llegar a la concentración que me interesa. Caliento y la resina se forma, hace un bloque duro. Tengo un esqueleto de grafeno atrapado en una red de mi polímero. Después eso se puede calentar para formar los poros y tengo una matriz porosa. La puedo moler para obtener un polvo con el cual es más fácil de trabajar y se puede mezclar con otros polvos, en particular sales metálicos, para decorar mi matriz con nanopartículas metálicas. Luego, a esto se puede agregar bórido de litio fundiendo para que ingrese adentro de los poros. Como son muestras reactivas, hay que poder limpiarlas, sacarle el oxígeno y el agua usando una bomba y calentando, y luego ingresarla dentro de una caja de guante en la cual el argón protege del oxígeno y del agua. Después se usan los polvos para hacer distintas mezclas. Microscopía me permite observar mis muestras. Acá les presento una resina que debería ser roja, pero en realidad se ve por transparencia el esqueleto de grafeno, que él es negro. Y eso permite ver que la distribución del grafeno es homogénea dentro de toda mi muestra. Después voy a ver su superficie por la técnica SEM y veo que tengo
poros a la superficie. Uso la técnica TEM para ver transparencia y puedo ver que tengo mis hojas de grafeno. Me permite comprobar que el grafeno está presente. Luego, si uso unos polvos con sal metálico, puedo formar nanopartículas metálicas y estas dos técnicas me permiten ver el tamaño de las nanopartículas metálicas y también su distribución, que es homogénea. Es importante para nosotros caracterizar bien los poros, su tamaño y el volumen total, porque es adentro de esos poros que vamos a hacer ingresar el bórido de litio. Para eso usamos la técnica de isotermal de absorción de nitrógeno. La muestra se va a sumergir en un baño de nitrógeno líquido y vamos a hacer ingresar de a poquito nitrógeno y medir la presión. Si el nitrógeno tiene un contacto con una muestra de muy alta área, se va a pegar sobre esta, porque estamos a la temperatura del nitrógeno líquido. Y entonces, como está pegado, no va a participar en la presión en el tubo. Entonces, inyectando distintas cantidades de nitrógeno y midiendo la presión, puedo tener una idea de cómo es la superficie de mi muestra y relacionarla con el tamaño de sus poros. Acá ven que tengo una muestra vacía, en azul, con poros de distintos tamaños. El área por debajo de los picos corresponde al volumen disponible. Y veo que cuando le voy agregando bórido de litio, estos poros tienen un volumen cada vez más chiquito porque el nitrógeno no puede ingresar en esos poros, porque ya el volumen está usado por mi bórido de litio. La difracción de rayos X es una técnica que es muy útil para caracterizar metales. Una fuente de rayos X y un detector puedo asociar a distintos ángulos la difracción de mi muestra. Tengo acá un difractograma en verde y relacionando con una biblioteca de difractograma típicos, puedo decir lo que tengo y no tengo. Acá tengo los picos específicos del níquel cúbico y corresponden bien a mi muestra. Veo entonces que tengo níquel cúbico en mi muestra. Acá tengo los picos del níquel hexagonal, por ejemplo, que salen en otros ángulos. Como yo no los tengo en mi difractograma, puedo decir que no tengo níquel hexagonal. Y acá los picos de óxido de níquel. Y como no tengo estos picos, puedo decir que no tengo óxidos de níquel en mi muestra. Eso es importante porque el óxido de níquel podría reaccionar con mi bórido de litio y entonces bajar su eficiencia. Después de caracterizar la muestra, necesito ver su eficiencia. Eso se hace con distintas técnicas. Por ejemplo, por termogravimetría, puedo medir cómo va a cambiar la masa de la muestra a distintas temperaturas. ¿Cómo pierde masa la muestra? Y bueno, porque es un hidruro, libera hidrógeno. Ven que en mis muestras libero 3% de la masa que corresponde bien a la reacción de deshidratación del bórido de litio. O sea, mi bórido de litio veo que no fue afectado negativamente por el confinamiento, pero veo también a qué temperatura empieza a liberar el hidrógeno. Y puedo comparar con distintas muestras. Veo que con grafeno no tengo mejora frente a sin grafeno. Pero, en realidad, cuando yo tengo grafeno, tengo más volumen disponible. Eso lo vi con las isotermas de nitrógeno. Entonces, el grafeno me permite tener más volumen disponible sin tener efectos negativos sobre la temperatura de liberación del hidrógeno. Después tenemos calorimetría de válido diferencial que permite ver los cambios de fases y también las reacciones químicas. Por ejemplo, acá veo a qué temperatura funde el bórido de litio y a qué temperatura libera el hidrógeno. Comparamos a distintos porcentajes de relleno de la muestra con bórido de litio y vemos que cuando la muestra está más cargada en bórido de litio, los poros más llenos, el hidrógeno se libera a una temperatura un poco más alta. Entonces ven que tengo siempre una competición entre poder poner mucho material almacenador
y que este material almacenador reaccione a baja temperatura. Por ende, los estudios volumétricos consisten acá en tener como un horno para aumentar la temperatura y medir los cambios de presión y relacionarlos con la cantidad de hidrógeno que se libera. Esta técnica es interesante porque permite trabajar a altas presión con distintos gases. Entonces me va a permitir ver tanto la deshidratación como la rehidratación de mi muestra. Acá les presento el borrador de litio recién molido, de tamaño de partícula reducido, pero no nanoconfinado. Y cuando está confinado, vimos que la temperatura de liberación del hidrógeno baja en forma muy notable, pero que esta bajada es más notable cuando mis poros son más chiquitos. El problema es que cuando tengo poros más chiquitos, baja el volumen disponible. Pero, como les dije, en presencia de grafeno, yo puedo aumentar este volumen sin bajar la eficiencia de liberación. Entonces, teniendo grafeno, puedo usar poros más chiquitos y guardar la misma temperatura de liberación con el mismo volumen disponible. Después el grafeno pudimos doparlo con funciones aminas y con nanopartículas metálicas como catalizador, cobalto, níquel y sus mezclas. Y vimos que en presencia de la amina bajaba más la temperatura frente a la referencia con y sin grafeno, y que cuando había nanopartículas metálicas, esta temperatura bajaba aún más, y que además había una mejora en la reversibilidad del sistema. Eso nos permitió bajar la temperatura de liberación del hidrógeno unos 40 grados por encima de lo que ya permitía el nanoconfinamiento. Pero todavía nos quedan 110 grados a recorrer para llegar a una temperatura viable para una aplicación tecnológica. Para eso podremos usar otros dopantes, otros catalizadores y también otros hidruros o quizás su mezcla, unas aleaciones. No quiero terminar antes de presentar mi grupo. No todos trabajamos con el nanoconfinamiento, pero prácticamente todos trabajamos con los hidruros. Es un grupo muy agradable y eso es muy importante en la vida diaria. Les agradezco mucho su paciencia y espero verlos acá en Bariloche. Les pongo mi dirección mail y el sitio internet del grupo. Muchas gracias.